Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Busque conmigo Filipenses capítulo 2. Vamos a estar compartiendo esto porque creo que hay cosas tan básicas y a veces no las vemos. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 2 que nos habla acerca de Jesús y de su sentir. Y ese es el título de este mensaje. Empieza en el versículo 5 diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el título del mensaje, el sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo. Porque vamos a estar meditando o aplicando lo que Jesús hizo y ese sentir que hubo en Él para nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de lo que Jesús la motivación de Jesús al venir a este mundo, para que nosotros podamos aplicarlo también? Porque el pasaje comienza diciéndonos a nosotros: haya pues en vosotros, o sea, va a hablar de lo que hizo Jesús, pero que en nosotros también haya ese sentir. Ok, Filipenses 2:5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La Biblia dice eso, igual a Dios, Jesús, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló. A sí mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pasaje no termina ahí, pero nosotros sí, lo vamos a dejar ahí. Teológicamente a este pasaje se le conoce como la kenosis, es un término en griego que significa el vaciamiento del Hijo de Dios. Es el vaciamiento de la voluntad propia para hacer la voluntad de Dios, venir de lo más alto a lo más bajo, para hacer la voluntad de Dios y salvarnos a nosotros. Entonces de eso vamos a estar meditando, en eso vamos a estar meditando y hablando. El mensaje bíblico es a tener el mismo sentir, o sea, la misma intención. Ese es el término, eso tiene que ver, ese sentir que usa aquí la Reina Valera, tiene que ver con intención. Haya pues en vosotros la misma intención, el mismo espíritu, el mismo deseo que hubo en Cristo Jesús. Y lo lindo es que no nos deja ahí, sino que describe ese sentir, describe esa motivación, describe ese espíritu que hubo en Cristo Jesús para venir a este mundo. ¿Qué tuvo que hacer? Jesucristo. Entonces vamos a estar meditando en lo que Él hizo, pero también vamos a estar aplicando lo que Él hizo a la vida nuestra, de ahora en adelante, de hoy en adelante. Lo primero que dice ahí es que no estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y lo primero entonces que yo aprendo o que tengo que poner en práctica es que yo no debo estimar mi posición como muy importante, porque aunque tal vez, algunas personas tienen una posición social, una posición económica o una posición, qué sé yo, porque tienen estudios o porque herencia, manejan quizás una posición social, etcétera. No solamente esas personas pueden sentirse, ¿verdad?, un poco importantes, porque también hay otras personas que no son o no tienen
quizás estudios o no tienen una posición social, pero se la creen o creen que pueden hacerlo o andan jugando ahí, ¿verdad? De que tienen esa posición. Lo primero es que Jesús no estimó el ser igual a Dios. O sea, el máximo estatus de alguien es ser Dios. Y solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo tienen. Nada más. Ninguna otra persona puede tenerlo. Pues esa persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, no estimó importante tener ese estatus de Dios y renunció a eso, renunció en el sentido no de dejar de ser Dios, sino en su posición de Dios. Entonces nos insta a nosotros también a que nosotros no debemos estimar nuestra posición como muy importante. No nos apoyemos en la posición que tenemos, sea cual sea, lo que sea, que creamos que tenemos. No se crea la mamá de Tarzán, es lo que está diciendo aquí. Porque a veces no somos ni Chita y nos creemos la mamá de Tarzán, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, el versículo 24, ahí lo van a tener. Mire lo que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Es que este es el principio. Usted sabe lo que es un hebreo, una persona que era de los esclavos hebreos. Ya ustedes conocen la historia. Fue puesto en el río y lo recogió la hija del faraón. De un momento a otro pasa a ser una persona de un gran estatus, nada más que sobrino, ¿verdad? Del rey, del faraón. Y entonces él, cuando entendió su propósito, su llamado de Dios, no estimó, dice, como importante eso, y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Perdón, el abuelo era el faraón, ¿verdad? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, deleites temporales, aunque tuviera ese estatus, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si usted tiene realmente un estatus, si maneja el dólar, si tiene un apellido, no se apoye en eso. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Y mucho más, si usted no tiene nada de eso, no se la crea, no se crea mayor a los demás. Y eso es lo que sigue aquí. No se apoye en eso como cosa a que aferrarse, no se aferre, es el punto número 2. No te aferres a nada, disfruta de todas las bendiciones de Dios, pero no te aferres a ninguna como hizo Moisés. No se aferró a eso. A las riquezas, a los tesoros de Egipto. No se aferre a las riquezas de aquí o a los tesoros de aquí. No se aferre a su casa, a su carro. No se aferre a esas cosas. Suelte. Ahí más adelante vamos a hablar de eso. Disfruta de todas las bendiciones, eso sí, de Dios, pero no se aferre a ninguna. Hay que vivir soltando. Nada de este mundo te salvará, ni será tan importante. Ni tiene que ser tan importante, ni casa, ni carro, ni trabajo, ni negocio, ni profesión, incluso familia. Eso nos enseña Jesús. El que ama a su papá y a su mamá más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. Un hombre rico murió y le preguntaron al abogado qué había dejado. Le preguntaron, ¿y qué dejó? Y dice, lo dejó todo, no se llevó nada. Y es que así es. Aquí usted puede acumular riqueza. El mismo Jesús nos enseña parábolas acerca de eso. Nada nos vamos a llevar. Sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. No nos aferremos aquí, porque en algún momento usted se va a quedar sin nada cuando se vaya para allá. Pero el problema es que si yo me aferro mucho a esto, a las cosas materiales, estoy demostrando de que entonces tengo un corazón egoísta, lo quiero para mí. Entonces la Biblia no va a compaginar con lo que yo pienso y yo creo. Soltemos, porque cuando nosotros soltamos, vamos a ser canales de Dios. Dios quiere bendecir a otros y lo quiere hacer a través de usted. Suelte, si Dios le dio, suelte y Dios le va a seguir dando. Suelte y Dios le va a seguir dando y a usted nunca le va a faltar nada. Eso es lo que nos enseña la palabra. Se despojó a sí mismo, dice
El punto número 3 aquí, acerca de Jesús. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo. Ya habla de personalmente. El principio aquí es a morir a uno mismo. No pensó en él. O sea, no habla de los bienes que vimos antes, sino ya a él mismo. Yo menciono aquí, pero hablando de nosotros, renunciar al egocentrismo. No es que Jesús era egocéntrico, no, pero nosotros sí. Renunciar al egocentrismo, incluso a mis aspiraciones para seguir las de Dios. Renuncia a ti mismo. No te puedes amar a ti mismo más que a Dios y a hacer su voluntad. Eso nos pide. Por eso empieza el pasaje diciendo: haya pues en vosotros. O sea, esto alguien puede decir: sí, pero ese era Jesús. No, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos está pidiendo que si nosotros queremos agradar a Dios y ser creyentes que agraden al Señor siempre, pues necesitamos poner en práctica estas cosas. En Lucas 9:23, un pasaje muy conocido, pero fuerte, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos quieren ir en pos de Cristo? Levante su mano. Hay 3 cosas que hay que hacer. Lo primero es negarse a sí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús. Se negó a él mismo. Ya no pensó más en él mismo. ¿Pensó en quién? En otros. En nosotros. ¿Éramos buenos? No. ¿Tiene que ser buena la otra persona para pensar en ella? No. Niéguese a sí mismo y habla de tomar su cruz. Tomar su cruz los domingos, cuando viene a la iglesia. No, cada día. ¿Qué es eso de tomar la cruz? Tomar la cruz significa morir, porque la cruz es un instrumento de muerte. En ese tiempo ese era el instrumento donde moría el pecador. Jesús está diciendo: así como yo voy a morir, tomen su cruz y vayan a morir conmigo, sean imitadores de mí. Muramos cada día, dice el Señor. Haga morir en usted cada día su egocentrismo, su amor propio, ese amor malo, ¿verdad? Y su pecado cada día, porque cada día amanecemos viviticos en la carne. Y cada día el viejo hombre o la vieja mujer quiere levantarse otra vez y tomar el control. Por eso hay que negarse cada día. Niéguese a sí mismo. Y no hemos terminado. Tome su cruz cada día. ¿Y qué? Sígame. Y sígame. Este es el Evangelio de Cristo. No es una oferta. Ustedes no ven ahí una oferta. Jesús no está ofreciendo nada en este pasaje. ¿Está ofreciendo algo? Está diciéndonos lo que tenemos que hacer. Si usted quiere ser cristiano, el Evangelio es demanda. Si a usted le ofrecieron nada más, ¿cómo se llama? Solo cosas buenas cuando le presentaron a Cristo o el Evangelio y le dijeron que usted le iba a ir bien, que usted iba a prosperar, que usted iba a tener salvación y que usted todo le iba a ir bien, etcétera, y que no se iba a enfermar, o que cuando se iba a enfermar todo el tiempo que usted orara lo iban a sanar, el Señor le va a sanar. Le predicaron otro evangelio, le predicaron el evangelio de la oferta, para que usted entonces empezara a venir a una iglesia y eso. Pero no, ese no es el evangelio de Jesús. Este es el evangelio de Cristo. Demanda cosas. Demanda tomar la cruz cada día, demanda seguirlo a Él, demanda morir, demanda negarnos a nosotros mismos. Gracias a Dios existe este versículo en la Biblia, y eso fue lo que hizo Jesús, y eso es lo que dijo el apóstol Pablo aquí, que debe haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice que tomando forma de siervo, la cuarta cosa que dice el pasaje. Cuando el pasaje dice tomando forma de siervo, es una forma muy poética de que la Reina Valera del 60 y otras versiones usen la palabra doulos, así se dice literal en griego, que significa esclavo, eso significa. Siervo suena muy bonito, ¿verdad? Es una forma
como que para suavizar el asunto de esclavo, pero la palabra en griego, el que le decían doulos o doulos, entendía esclavo. Jesús se hizo esclavo, tomó forma de esclavo. Y así debemos de entenderlo nosotros, porque el esclavo no es el dueño de la casa, ni el dueño de la finca, ni nada. El esclavo es el que tiene que hacer las cosas cuando se las manda el amo. Y Jesús mismo, en San Juan capítulo 13, nos enseña que somos llamados a ser esclavos y a atendernos los unos a los otros, siervos los unos de los otros. Mire lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, Jesús les lavó los pies a los discípulos. Ese era el trabajo del esclavo. Y habían varios esclavos en la casa. Y si alguno esclavo había pasado ya tiempo en una casa de una persona adinerada, porque solo los adinerados podían tener esclavos, y esa persona había sido obediente y había sido eficiente y todo, pues seguro le subían de categoría. Ya habían algunos esclavos, como los siervos de la parábola de los talentos, que eran ya más administradores de los bienes del dueño de la casa que los que lavaban pies. El que llegaba, el que venía entrando a la casa como esclavo, le tocaba lavar pies. Era el trabajo más bajo que había. ¿A quién le gustaría lavar pies? A nadie. A nadie. Entonces, aquí Jesús dice, vamos a leerlo. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les estaba enseñando por medio de un acto. Esta es una analogía, pero les está enseñando ahí por medio de un acto. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Es cierto, sí lo soy. Pues si yo, el Señor, y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No dejo duda de nada. Ah, sí, esclavo, usted se cree siervo. Bueno, no ha lavado los pies de nadie. Sí, le lavé los pies a todos. Por si a alguno se le ocurre pensar de que Jesús no ha pasado las cosas que usted ha pasado, sí, y peores. De que Dios no sabe lo que yo he sufrido. Pues sí, lo sabe, en carne propia. Vino y se hizo hombre. Y terminó incluso lavando pies. Callos, yuyos, niguas. ¿Ah? ¿Sí? No sabe, imagínense los pies de Pedro. ¿Ah? Andaban en sandalias ahí. En el polvazal ahí, en esos lugares. No es que andaban ahí unos tenis como los de ahora y con mediecitas y se ponían talquito. No existía nada de eso. Lavarle los pies a alguien no era jugando. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo para enseñarnos a que nosotros seamos también siervos los unos de los otros. Así es que no juegue de vivo, no juegue de superior, no juegue de muy gallito, porque el Señor en algún momento va a tener que ponerlo a lavar pies de una u otra forma a usted. Eso es servicio, nos llama a servir. Sigo adelante. Dice, hecho semejante a los hombres. El pasaje. Más aún hallándose, vamos a ver, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 7, 2:7. ¿Qué es eso de que se hizo semejante a los hombres? Es que se hizo como cada uno de nosotros. O sea, no solamente en carne, que se hizo hombre para estar limitado. Es que el Señor no sabe lo que es tener hambre. Sí sabe. Vino a pasar también hambre. ¿No sabe lo que es tener sed? Sí sabía lo que era tener sed. En la cruz dijo, tengo sed, ¿sí o no? Multiplicada por no sé cuánto. Necesito comer. Cuando dice que ayunó por 40 días y 40 noches, dice a los 40 días, 40 noches, tuvo hambre, literal, supo lo que es tener hambre, supo lo que es tener frío,
supo lo que es pasar todas las necesidades que ustedes y yo pasamos y que seguramente usted ni siquiera ha pasado, rechazo de la gente, etcétera, vituperios, todas esas cosas, por hacerse semejante a los hombres, por identificarse con nosotros, por ponerse a la altura de nosotros, es más, menos que nosotros. ¿A alguno lo ha dado a luz? ¿Alguno lo ha dado a luz la mamá en una canoa donde comen las vacas y los burros y eso? ¿Alguien ha nacido en ese lugar? Que levante la mano. ¿Alguien nació en su propia casa? ¿Alguien lo parieron en la casa? Que levante la mano. Allá, por allá, sí hay, ve, 3. Y a Virna en taxi, hace 8 días hablamos de eso. Bueno, pero en la casa seguramente bien atendidos y lo mejor que se pudo, ¿verdad? Pero ya que lo tengan a uno en un establo donde huele a boñiga ahí, no es que era un establo, es que era el establo del Cima, no, es que era un establo, un lugar feito, maloliente y desasiado. Ahí nació su Señor, se hizo semejante a los hombres, llevó todas las limitaciones nuestras. ¿Y qué nos pide entonces el Señor? Que nos hagamos semejantes a los hombres. Ponte a la altura o debajo de ellos. El mismo pasaje en Filipenses, yo no sé si lo abrió usted en su Biblia, pero vamos a leer unos versículos antes. El versículo 3, mire lo que dice, bueno, el versículo 4, oiga lo que dice: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. El versículo 3, vamos al 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. ¿Y por qué es que a veces miramos a la gente así por encima del hombro, como si fueran menos que uno? Y a veces nos miran a nosotros también así, cristianos, que se creen más. O sea, un cristiano que actúa así, no solamente está ofendiendo a Dios, sino simplemente no está haciendo lo que dice la palabra de Dios aquí. Puede ser que no sea adúltero, puede ser que no mienta, puede ser, pero está cometiendo esto, y esto es pecado. Cuando tratamos a los demás como si nosotros fuéramos superiores, la Biblia dice que tratemos a los demás como si ellos fueran superiores a nosotros mismos. Mande, jefe. Como dicen los mexicanos, tenemos que estar al servicio de los demás, ponernos a la altura de los demás o bajarnos un poquito. No se la crea. Ese es el versículo 3 y 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No se preocupe solo por lo suyo, piense en los demás. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso ya después brinca el versículo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y voy ahora, tengo algo todavía que, relaciones entonces. ¿Con quién se relaciona usted? Solo con vamos a hablar que si usted tiene platilla y si usted se está relacionando solo con los de platilla, pues está haciendo mal. La Biblia nos enseña en Proverbios que nos relacionemos también con los humildes, con los que no tienen lo que nosotros tenemos. Vaya, métase en un tugurio, lleve a sus hijos a un lugar donde solo latas hay y una camita ahí para que duerman 5, como dijo René González cuando le preguntaron, y dijo: yo vengo de una familia acomodados todos en un cuarto, como 7 metidos en un solo cuarto, dice. Vaya, métase y lleve a sus hijos para que vean lo que otras personas pasan y relaciónese con ellos, lléveles comidita, vamos a ir a llevarle algo a las personas que tienen menos que nosotros y enséñenles a no verse tampoco superiores a ellos, con los que no pueden pagar cuando usted le haga un favor, porque hay quienes hacen favores solo a los que les pueden devolver el favor. No tiene sentido. Hágale favores, dele platita al que no puede devolvérsela. Eso es lo que nos enseña la palabra. Eso hizo Jesús. Me faltan 2 puntitos nada más. Se humilló, dice el versículo 8 ahí. Aún hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló.
Humíllate a ti mismo, somete tu mente, tu cuerpo, ponlo en servidumbre, dice el apóstol Pablo. Sé humilde. La palabra humilde viene de esa misma raíz, humillarse. Es lo mismo. Seamos humildes. Eso dijo Jesús, sean imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero usted era humilde de corazón, ¿verdad? No ande diciendo que usted es humilde porque ya dejó de ser humilde. O como dijo aquel, estoy orgulloso de ser humilde. ¿Ah? Ok, y punto número 7, y con esto termino. Haciéndose obediente hasta la muerte, porque este es el más importante. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de los años los teólogos han debatido en cuál fue la verdadera humillación de Jesús. Si dejar su estatus en los cielos y venir aquí a este mundo. Algunos dicen que fue ese, otros dicen que no, la verdadera humillación fue hacerse hombre. Pero yo creo que es lo que dice aquí este versículo, porque parece que lo resalta. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No dice hasta la muerte solamente, no, le agrega y muerte de cruz. ¿Por qué le agrega y muerte de cruz? Porque la muerte, y lo hemos hablado muchas veces, yo se los he dicho muchas veces, la muerte de cruz era lo peor que a alguien le podía suceder. Era la peor humillación, o sea, no es que la muerte de cruz tenía que ver solo con el maltrato de terminar clavado en un lugar ahí. No, la muerte de cruz era para los malhechores, era para los violadores, era para los ladrones, era para los que le habían hecho algún daño a la sociedad, que habían hecho alguna cosa muy mala, a los estafadores, quién sabe cuántos políticos estarían crucificados ya, ¿verdad? Eso pasaba. Y no solo eso, sino que esas personas tenían que llevarlas primero, era parte del asunto. Por eso Jesús, lo ven que le ponen una cruz y tiene que llevar su cruz hasta el lugar donde va a terminar crucificado, porque en ese paseo, por decirlo de alguna forma, en ese camino, en ese trayecto, la gente tenía que humillarlo o humillarla. Era un camino de humillación. No solamente iba desnudo en el lugar, hacia el lugar de la crucifixión, sino que también le decían las peores cosas que se le puede decir a alguien. Vulgaridades, blasfemias, ofensas, todas las ofensas que usted se pueda imaginar, escupitajos, patadas, golpes, de todo. Era humillante y todavía le levantaban en la cruz, y ustedes lo ven en los evangelios. Empieza la gente todavía a decirle cosas mientras está ahí subido. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, etcétera. Si fuera lo que dijo que es, ¿por qué no te bajas de la cruz? Demostrarlo, etcétera. Todas esas cosas, era una humillación total. Por eso Pablo dice aquí, por el Espíritu Santo, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Fue en obediencia, Jesús fue en obediencia a la cruz. Pero no solamente una muerte normal, sino que vergonzosa. Y aquí radica la verdadera humillación del Hijo de Dios. Morir la más vergonzosa muerte que podía existir en la época. Entonces el mensaje es para nosotros: hazte obediente en todo, pero también hasta la muerte, e incluso muerte de cruz. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, tiene que estar dispuesta o dispuesto a morir como Cristo murió. Si no, no es digno de Él. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Y no lo leímos en Lucas 9:20, ¿y qué? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no, no puede. Necesita estar dispuesto a ser humillado como yo fui humillado, a ser vituperado como yo fui vituperado. Si usted quiere ser un verdadero cristiano, tiene que estar dispuesto a estos altos estándares que pone Jesús.
para seguirlo a Él. Porque si no, a la primera gripe, ¡ay, no me sanó! Pues dejo Jesús por allá y ahora sigo a Buda o a no sé quién, a Mahoma o a cualquier otro santo o santa que aparezca por ahí o a cualquier filosofía. No, por eso, hermanos, es que vemos a los apóstoles dando su vida y alegrándose cuando los golpeaban. Lea Hechos, los primeros capítulos del libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 5, se alegraban, llegaban alegres. Vemos a Silas y a Pablo y a Silas en la cárcel cantando alabanzas, estaban alegres por lo que les había pasado, estaban sufriendo por causa de Cristo. Eso es un honor, eso debe ser un honor. Eso nos habla de sacrificio. Por eso el cristiano con entendimiento, y valga la redundancia, debe entender este principio. Filipenses 2:17. Sin embargo, me alegraré, dice el apóstol Pablo, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. En la Reina Valera dice, derramando en libación, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Él dice, sin embargo me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda al Señor. Para él tenía entendimiento de que si moría por causa de Cristo era lo más grande o el más grande honor que podía tener un cristiano, y tiene un cristiano. Ustedes, dice la traducción del lenguaje actual, ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, dice Pablo, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. ¿Tenemos nosotros ese sentir? Yo creo que no. Por eso es que la iglesia de Occidente le hace falta persecución. Porque la iglesia de Oriente sí está pasando persecución. Porque eso es parte de un cristiano. Le contaba a Fabricio, unos días vi a un misionero que fue a la China, y llegó a la China y no eran muy estudiados, no tenían instituto teológico y esas cosas. Él llegó con sus doctorados a enseñarle a los chinos, supuestamente. Y él aprendió, se vino con el rabo entre las piernas porque se dio cuenta de que su doctorado no sirve para nada. Doctorado en teología, divinidad, si todavía no has sufrido por causa de Cristo. Ellos dijeron allá, le dijeron, aquí, para que alguien empiece a servir a Dios y empiece a enseñar a otros y mandarlos misioneros, tiene que haber pasado por la cárcel primero. Ese es el instituto teológico de nosotros, le dijeron los chinos. Ahí se demuestra quién es quién. Porque si sale de la cárcel, pero negó a Cristo mientras estaba siendo torturado y vituperado, entonces no puede servir. Nos hace falta a nosotros eso. Ya casi voy terminando. Si hay un principio que nos enseñó Jesús, nos modeló Jesús, fue el principio de estar dispuestos a dar nuestra vida por honrar al Padre. Es que eso es. Tienes que estar dispuesto a morir y aún a sufrir la muerte más vergonzosa para honrar al Señor. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a eso? Esa es una pregunta. Efesios 5:2, mire qué lindo como dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Jesús fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Él sabía que su sacrificio estaba honrando a Dios y alegrando a la vez, porque se estaba ofreciendo en sacrificio. Cuando nosotros tenemos ese sentir, es otra cosa, totalmente. Para un soldado no había nada tan gratificante que morir por su rey. Por eso Abraham, piensen en la escena de Abraham cuando Dios le pide que le sacrifique a Isaac. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Si lo vemos con mentalidad de Occidente, lo vamos a ver de una forma, ay, qué cruel Dios, ay, qué habrá pasado Abraham, ay, qué habrá sentido, ay, Abraham, que aquí, que allá, e Isaac, ¿qué pasó con Isaac? Pero si lo vemos con la mentalidad de ese lado, de lo que significaba ofrecer un sacrificio y una ofrenda al Señor,
tal vez lo vayamos a ver diferente. Abraham no reclamó a Dios cuando le pidió a Isaac. Yo no lo veo reclamándole, poniéndole peros. Y el mismo Isaac tampoco dijo nada. Para ellos era un privilegio convertirse en ofrenda al Señor. Ahora a nosotros se nos llama a hacer sacrificios vivos para Dios. Y aquí es para que nadie se preocupe, por lo menos tal vez el Señor no vaya a decir que muramos por Él, no sé, que demos nuestra vida, pero sí nos pide, Romanos 12:1, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Eso dice Romanos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente. Lo repito, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entregar el cuerpo a Dios es decir, mi cuerpo no es mío, es de Él. Lo voy a honrar con mi cuerpo. Lo voy a honrar con lo que yo pienso. Lo voy a honrar con lo que yo veo. Lo voy a honrar con lo que yo hablo. Lo voy a honrar con lo que yo oigo. Lo voy a honrar con lo que hago con mis manos. Lo voy a honrar con mi caminar, mis pasos en esta tierra. Eso es ofrecer sacrificio vivo, como dice ahí, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No es cantando canciones. La verdadera forma no es cantar las canciones de moda cristianas. Esa no es. Lamentablemente se lo digo. Porque para nosotros esa es el tiempo de adoración, es cuando cantamos canciones suavecitas y eso. No. Eso lo hace cualquiera. Yo he visto a gente que anda en pecado, viviendo en pecado, cantando canciones cristianas. ¿Están adorando a Dios? No. Eso no es adoración. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Son más respetuosos que nosotros, dice Santiago en el capítulo 2. Por lo menos tiemblan. La gente dice que cree en Dios, pero no tiembla. Siguen viviendo su vida, living la vida loca. En la Reina Valera dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, el culto más inteligente. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Estas 7 cosas que sacamos aquí. Terminando con esta, para remachar, tengo que estar dispuesto a ofrecer mi vida, mi cuerpo al Señor. Y tal vez usted no vaya a morir por causa de Cristo, pero muera todos los días por Él, al pecado, a sus propias ideas, y sométase a la voluntad de Dios. Creo que ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.